Bueno, hola a todos, todas, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Academiqueando. Mi nombre es María Camila Núñez Gómez y hoy les traigo una conversación buenísima. Les cuento que hoy vamos a hablar sobre la lepra, esta enfermedad misteriosa llena de historias, de prejuicios, de capas, de filigrana muy interesante. Y me acompaña hoy, vamos a conversar con Antonio García Belmar y específicamente sobre su libro Éramos todos iguales, relatos de vida en torno a la lepra, publicado por la editorial de la Universidad de Alicante en 2023. Entonces, Antonio, primero que todo, hola, bienvenido a Academiqueando y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Pues muchísimas gracias a ti, Camila, por darme esta oportunidad de hablar sobre nuestro trabajo. Gracias por vuestro interés y también un saludo a todos y a todas las que os siguen en este maravilloso formato que utilizáis para dar a conocer el trabajo de muchas personas. Muchísimas gracias por vuestro interés por nuestro trabajo, de verdad. No, gracias. Definitivamente cuando hablamos y cuando descubrí este tema un poco en común, me emocioné muchísimo porque siento que hay muchísimo que explorar y muchísimo que compartir. Pero entonces quiero iniciar un poquito por hablar un poquito de quién es Antonio. Entonces, Antonio es licenciado y doctor en ciencias químicas, pero se desempeña en el terreno de la historia de la ciencia y pues trabaja en la Universidad de Alicante y es director del proyecto Fontilles Heritage Project. Pero primero que todo quiero hablar, Antonio, de cómo es que un doctor en química terminó en el terreno de la historia de las ciencias. ¿Cómo fue ese paso? ¿Cómo fue que pasaste de esta ciencia dura de la química y terminaste viviendo, enseñando, creciendo en la historia de la ciencia? Bueno, esto quizá desde fuera del gremio de los historiadores de la ciencia puede parecer sorprendente que alguien haga un salto en esa frontera artificial que culturalmente hemos creado entre las ciencias y las letras y que nosotros nos esforzamos en mostrar una evidencia, y es que esa frontera no existe, o al menos una frontera tremendamente permeable y una frontera que conviene permear mucho, conviene atravesar mucho en un sentido y en el otro, ¿no? Desde fuera puede parecer sorprendente, pero es verdad que desde dentro del gremio de los historiadores de la ciencia es lo habitual. La mayor parte de nosotros procedemos en realidad es una disciplina de frontera en Sí. donde convivimos personas que venimos de físicos, químicos, médicos, biólogos, historiadores, comunicadores, personas que vienen realmente de disciplinas muy diferentes y se interesan por entender, bueno, qué ha significado y qué significa la ciencia dentro de nuestras sociedades. Este es el enfoque que desde hace muchos años, digamos, centra el trabajo de las personas que nos dedicamos a la historia de la ciencia. Entender qué papel ha tenido la ciencia en nuestras sociedades y cómo se ha relacionado esta subcultura científica con el resto de las sociedades y culturas en las que convive. Y en este tránsito entre, digamos, laboratorios y plazas públicas, Claro. donde nosotros exploramos cómo esa interacción entre expertos y profanos, que es otro término que utilizamos a veces, cómo se produce. Y bueno, muchos de los que venimos de estas facultades de ciencias, pues nos dimos cuenta que quizá el laboratorio no era lo que al final a nosotros nos interesaba y empezamos a interesarnos más por una mirada desde fuera de nuestra actividad científica que una práctica desde dentro, ¿no? Con lo cual, bueno, ya digo que puede parecer sorprendente, pero en nuestro gremio es lo habitual. La mayor parte de nosotros procedemos de otras. Por otra parte, porque no puede ser de otra manera, ya De que no hay acuerdo. un grado de historia de la ciencia, no hay una licenciatura de historia de la ciencia, por lo tanto, todos venimos de formaciones, somos tránsfugas académicos que hemos hecho ese proceso de metamorfosis convirtiéndonos en otra cosa, en realidad convirtiéndonos en historiadores de la ciencia. Bien, eso me encanta. Has usado unas palabras fascinantes, la subcultura científica y esta transversalidad entre los laboratorios y las plazas y los estudios sociales. Yo por mi lado sí, no vengo de esta división de las ciencias duras, yo estudié ciencias sociales y luego historia de las ciencias. Creo que en ese punto, como lo mencionas, sí puedo ser un poquito la parte rara.
pero como lo mencionaba, sí es algo necesario que pasa, ¿no? Entender las disciplinas, estas ciencias, estas subculturas científicas desde dentro para poder unirlas a estas explicaciones de afuera, entrelazado con la cultura, con el lenguaje, con, bueno, todas estas intersecciones. Pero entonces, Antonio, quiero empezar un poquito cómo fue que llegó al tema de la lepra. ¿Qué fue lo que encontró en el mundo, en el universo, en su disciplina, en lo que estaba estudiando, que lo llevó a interesarse por la lepra, pero específicamente para estudiar la lepra desde los relatos? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, antes de contestar esta Ok, pregunta, permíteme que añada una recomendación a todos por quienes los que nos supuesto, están escuchando, no solamente incidir en que escuchen este relato, este documento del que hemos extraído una parte, sino también recomendar mucho la lectura de los trabajos de Claudia Platarrueda, que creo que es una de las mejores de acuerdo, investigadoras que sigue trabajando en este campo. Sus trabajos para mí han sido muy importantes. Hemos aprendido mucho de esa experiencia suya de trabajo de campo y de trabajo sobre las entrevistas, y recomiendo encarecidamente la lectura de esos trabajos para todos los que se quieran interesar por la lepra y en realidad para todos los que se quieran interesar por lo que la lepra significa. Yo insisto de mucho en mi acuerdo, libro claro. que no es un libro sobre la lepra, aunque todo gire alrededor de ella. Lo que hace interesante a la lepra no es tanto la enfermedad en sí o las particularidades de esta enfermedad. Y es que a través de ella podemos hablar de muchas otras cosas. Podemos hablar de cómo las sociedades responden al miedo, cómo las sociedades responden a una amenaza, cómo responden los sistemas sanitarios frente a las amenazas sanitarias o los riesgos sanitarios, las consecuencias que eso tiene para las personas que se ven implicadas en ello. Tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver con la construcción del estigma, y no solamente del estigma de la enfermedad, sino de cualquier otra forma de estigma. Por lo tanto, a mí me gusta insistir en que lo que hace a la lepra interesante no es solo la singularidad de esta enfermedad, que lo es una enfermedad realmente singular, Ok, curiosa desde el punto de sí, vista de la historia de la medicina, ¿no? Pero quizá eso es solamente para los frikis aficionados a la historia de la medicina. Pero para una persona que quizá no tiene esa pasión por... la lepra es una manera de reflexionar sobre otras muchas cosas, ¿no? Nuestra exposición, se llama La ciudad escondida, el nombre del sanatorio sobre el que habla, luego hablaremos de ello, lo planteamos siempre como un viaje a una ciudad en donde, como en todo viaje, uno no solamente conoce el otro lugar, sino conocer los otros lugares es una manera de conocernos a nosotros mismos, ¿no? Siempre nos obliga a reflexionar sobre claro nosotros, que ¿no? sí. Y este viaje a ese mundo de la lepra es sobre todo un viaje para pensar sobre nuestras sociedades contemporáneas y el modo en que Ujú. respondemos a una serie de cuestiones que están ahí dentro de la lepra, ¿no? Ya digo, que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver con las diferencias de clase, que tiene que ver con el estigma, que tiene que ver con la xenofobia, que tiene que ver con el racismo, que tiene que ver con la aporofobia, con toda una serie de rasgos que distinguen nuestras sociedades y sobre los que conviene reflexionar, ¿no? Y la lepra De es un buen acuerdo. escenario para hacerlo, ¿no? Bueno, respondiendo a tu pregunta, diré que llegué por casualidad. Siempre digo lo mismo Como las mejores cosas. porque es así. Llegué porque mi actividad docente en la Universidad de Alicante me llevó a realizar un trabajo con mis estudiantes de alimentación y cultura, de la asignatura de alimentación y cultura, del grado de nutrición humana y dietética, donde hacíamos una práctica, un trabajo de campo en un centro sanitario, en donde ellos veían cuál era el papel de la alimentación, de la nutrición dentro de un espacio sanitario, como era el Ok, sanatorio ok. de Fontilles. Yo llegué allí, empecé a ver aquel lugar, empecé a ver a las personas que lo habitaban. En aquel momento había todavía muchas personas, antiguos pacientes, personas afectadas por la lepra que ya habían superado la enfermedad, habían superado, digamos, el bacilo, había desaparecido de sus cuerpos.
pero no el estigma que les había también llevado allí y por lo tanto seguían viviendo después de muchos años o habían vuelto incluso después de años fuera, habían vuelto voluntariamente al sanatorio acogiéndose, digamos, a las posibilidades de albergar que todavía le ofrecía el sanatorio y la legislación vigente, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo liga esto con mi trabajo? Yo he trabajado siempre desde los inicios de mi carrera profesional en Historia de la Ciencia. Uno de los líneas de trabajo ha sido la preservación de patrimonio. El patrimonio científico, había trabajado en colecciones de instrumentos científicos, colecciones ligadas a la investigación, colecciones ligadas a la enseñanza de las ciencias, y tenía esa experiencia de preservación de patrimonio y diseño de exposiciones, es decir, de museológica, museográfica y de diseño de exposiciones. Y bueno, por ahí es donde empezó el asunto. A partir de ahí hubo un diálogo con la institución. La institución también, el Sanatorio San Francisco de Borja, de Fontilles, estaba en un momento importante en su trayectoria histórica. También estaban interesados en reflexionar y recuperar ese patrimonio y, de hecho, la iniciativa del proyecto partió de ellos. Llegamos a un acuerdo en donde podíamos colaborar, podíamos estar juntos en esa historia, y debo decir que la colaboración, no solamente la colaboración, sino el interés y el empuje que la propia institución ha dado ha sido muy importante, y creo que esto vale la pena señalarlo porque es un ejercicio también de abrir tus puertas, de abrir tus archivos, de abrir tu patrimonio y claro permitir que investigadores y personas interesadas en ese patrimonio pues estudien, difundan, den a conocer esa historia con sus luces, con sus sombras, con sus aciertos, con sus contradicciones, pero como una buena oportunidad para reflexionar sobre lo que ha sido y lo que sigue siendo esa fundación, que sigue trabajando en la lucha contra la lepra en otros países del mundo, desde una visión mucho más holística, una visión de pensar en las personas y no solamente en el vacilo, ¿no? Y dar a las personas una oportunidad de incorporación a la sociedad, de integración, que a veces es a veces no, siempre es el gran problema. Con lo cual, mi interés fue por esta vertiente, preservación de patrimonio. Encontré una institución que también se interesaba por preservar y difundir su patrimonio, y encontramos una tercera apoyo, que fue la Sasakawa Health Foundation, que es una fundación japonesa que lleva trabajando desde hace décadas en todos los asuntos relacionados con la lepra, desde digamos, el tratamiento clínico, el diagnóstico, el cuidado de las personas, la administración de medicaciones, pero también en la preservación del patrimonio y devolver, digamos, a esas comunidades de personas afectadas por la lepra, devolver esa dignidad que muchas veces se intentó o se robó. No sé si intencionadamente o no, supongo que no, pero el resultado fue ese. Y por lo tanto encontramos ese tercer socio en este proyecto, y de ahí arranca este proyecto, que es de preservación y de difusión del patrimonio. Y ahí es donde encaja este libro, porque el gran patrimonio ausente en todos los materiales que se habían preservado, el gran ausente eran las personas, ¿no? Sabíamos de ellas a través de la documentación producida por otros, por lo tanto teníamos un testimonio indirecto de la vida de estas personas, pero no teníamos un testimonio directo de ellos. Y cuando digo personas, no son solamente las personas afectadas por la lepra, lo que en ese mundo se llaman los enfermos, claro, sino también lo que en ese mundo se llaman los sanos, esos colectivos de sanos sobre los que tampoco teníamos una voz que fuese audible, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las religiosas que trabajaron en esos sanatorios para el cuidado de los enfermos.
las voluntarias y los voluntarios que trabajaron durante años, algunos de ellos durante toda su vida, en el cuidado de esas personas, los trabajadores y las trabajadoras que se ocuparon de algunas de las tareas de mantenimiento y de gestión del sanatorio, algunos colectivos que no tenían voz en esa documentación, que no tenían voz en esas fotografías, en esos documentos que habíamos recuperado y cuyo testimonio pensábamos que era importante recuperar. Y no solamente recuperar, sino hacer de ese testimonio un elemento central en todo el proceso de preservación y de difusión del patrimonio. Es decir, el reto fue cómo hacer que ese nuevo documento, el documento oral, el testimonio oral, interaccionara con el resto de documentación y cobrara el protagonismo que pudiéramos darle a la hora de elegir, seleccionar, describir, conservar, crear las herramientas de búsqueda y de acceso a la documentación, pero también de difundir ese patrimonio en forma de publicaciones, en forma de plataformas digitales, en forma de entrevistas, en forma de exposiciones. De qué manera hacer que ese nuevo patrimonio, el patrimonio oral, cobrara el protagonismo que merecía en todo ese trabajo. Y ese ha sido más o menos el reto, ¿no? Ya digo que siempre guiados por esta idea de que la propia experiencia de la lepra es relevante, pero es importante por lo que conlleva esa experiencia y por lo que implica y por lo que nos puede enseñar en otros ámbitos que no son los estrictamente relacionados con la enfermedad y con el tratamiento de la enfermedad. Bien, de acuerdo. Muchísimas gracias por ese panorama. Creo que de verdad es muy valioso, muy interesante la trayectoria de, bueno, todo empezó con una clase y luego la fundación nos abrió las puertas y luego tuvimos esta posibilidad de preservar y difundir un patrimonio y luego salió esta nueva patica del patrimonio oral. Quiero entonces... Yo sé. La historia quedó como incompleta, ¿no? Si quieren saber más sobre el trabajo de Antonio García Belmar, su libro Éramos todos iguales y el proyecto sobre la lepra en España y el sanatorio de Fontilles, no se pierdan la segunda parte de esta conversación en Academiqueando. Las imágenes incluidas en este video podcast han sido obtenidas del portal Fontilles y la lepra en España de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y pertenecen al Fondo Fotográfico de Fontilles, conservado en el Archivo de la Diputación de Alicante.